Buenas noches y bienvenidos al regreso a casa. Mi nombre es Marcos Grota y su anfitrión de este programa. Nuestros invitados para este programa vienen de una gran variedad de pasados religiosos. Si ustedes han visto este programa a través de los años, se habrán dado cuenta que nuestros invitados vienen de un pasado no espiritual. Algunos vienen de una variedad de... Algunas veces vienen de un pasado opuesto. Nuestros dos invitados de esta noche, Corey y Catherine Hoover, provienen de diferentes pasados antes de empezar su regreso a la fe católica, y ambos nos acompañan esta noche, lo cual es un gran placer para nosotros, pues no siempre tenemos a un par de esposos como invitados del regreso a casa, porque algunas veces solo tenemos a uno de ellos y la gente se pregunta, ¿y qué pasó con la otra parte? Así que es maravilloso tenerlos a ustedes dos aquí para que nos cuenten su historia. Corey es un ex bautista y Catherine es una ex episcopal y ellos nos van a contar su historia en un momento. Quiero asegurarme que vamos a conversar sobre el trabajo que están haciendo ustedes dos, el cual es Fondos para las Vocaciones, y su nombre técnico es... Mater Ecclesiae. Quiero asegurarme que lo pronuncio bien. Fondo para las Vocaciones. Muy bien, quiero asegurarme que vamos a hablar sobre eso más tarde. Pero en primer lugar, bienvenidos al regreso a casa. Gracias, Marcos. Es un placer. Gracias, Marcos. Cuando decimos el regreso a casa, eso tiene sentido para su propia experiencia, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Me encanta la iglesia y nos hace sentirnos realmente en casa. Pero usted era episcopal, ¿verdad? ¿Y usted? Por un tiempo. Correcto. No sé con quién comenzar, pero comencemos con su regreso. Muy bien, yo voy a comenzar. La primera iglesia a la que recuerdo que iba era una iglesia metodista en Olean, New York. Y nosotros estuvimos ahí. Creo que era una iglesia metodista muy agradable. Yo cantaba en el coro de niños, era una iglesia encantadora, pero por alguna razón mis padres querían más. Ellos querían algo más profundo, algo más extenso. Entonces, por esa razón nos cambiamos a una iglesia episcopal en la ciudad y eso... Lo que está diciendo usted es que ellos no tenían ninguna tradición en su historia, no tenían ningún pasado para apoyarse en la continuación de su existencia o... Bueno, mi madre había estado yendo a una iglesia episcopal, a una iglesia metodista cuando era joven. Mis padres se casaron en una iglesia metodista. Mi padre fue criado cristiano científico. Y entonces... Es realmente interesante. Así es, pero yo no conocía mucho sobre esta iglesia. Había una serie de... Cuando ellos se casaron, ¿no le pidieron a él que se asegurase de criar a sus hijos en el cristianismo científico? Bueno, yo no sé si le pidieron algo de eso a él, pero ellos estaban buscando algo un poco más de lo que ofrecía la iglesia metodista. Por lo tanto, fuimos a la iglesia episcopal en nuestro pequeño pueblo de Olean. Y era una iglesia encantadora. No era una iglesia realmente baja, pero tampoco era una iglesia realmente alta. Era simplemente una iglesia de lo que se llama iglesia de la mitad del camino. Teníamos... Esto me recuerda a la historia acerca de los tres osos. Correcto, correcto. Pero esta iglesia episcopal era simplemente agradable. Entonces nosotros teníamos la oración de la mañana en lugar del servicio de la Sagrada Comunión. Teníamos la oración de la mañana 3 domingos al mes. Y todo era maravilloso. Teníamos este canto coral de tradición inglesa que yo simplemente, hasta el día de hoy todavía lo escucho en mi corazón. Simplemente me encanta. Y los reclinatorios. Yo estaba en 3er grado, así que ellos tenían reclinatorios y yo me decía, esto es realmente emocionante. Arrodillarse en la iglesia era simplemente maravilloso. Eso me hacía sentir muy reverente y muy santa. Entonces nos hicimos episcopales pero después comenzamos a viajar. Nos mudamos a varios lugares y finalmente terminamos en la ciudad de Seattle y fuimos a un par de iglesias episcopales en Seattle hasta que terminamos en una en el centro de la ciudad. Y no era una iglesia más alta de la que nos habíamos acostumbrado, pero esta también era agradable, era grandiosa y era muy bella. La liturgia era encantadora. Parece por lo que usted describe. Muchas veces cuando hacemos una descripción lo hacemos primero con algo que nos impresionó cuando éramos más jóvenes y en este caso... Sí, así es, efectivamente. Lo que usted está describiendo es esta estética. Y era la estética tanto en la comodidad de la iglesia misma como su condición de ser del alto episcopalismo. Y con respecto a la enseñanza en la iglesia episcopal a la que asistía cuando usted estaba creciendo, ¿fue usted catequizada o...? En cierta forma sí. Hay algunas cosas que yo recuerdo, pues mi madre era profesora de la escuela dominical, por lo tanto sabíamos que habían algunas cosas que teníamos que aprender. Asistir a la escuela dominical era para aprender algo sobre nuestra fe, pero había una escuela dominical y aprendíamos lo básico como la historia de la Biblia y lo básico de la fe.
Si usted mira en retrospectiva, ¿se puede describir a sí misma como que tuvo un verdadero despertar religioso en ese momento de su vida? ¿O qué piensa usted al respecto cuando usted mira en retrospectiva? Yo creo que sí. Cuando yo estaba estudiando la secundaria, yo iba a un grupo juvenil y asistíamos a retiros y realmente lo había. Por lo tanto, yo sabía que Dios estaba ahí y eso era muy importante en mi vida. Ser religiosa era importante en mi vida. Pero luego estuvimos en Seattle y era el año 1970 y en 1970 en Seattle se sometió a votación un referéndum para el derecho al aborto. Y el rector de nuestra iglesia episcopal firmó una petición en el periódico apoyando la votación para el referéndum para el derecho al aborto en el estado de Washington. Y en ese tiempo yo me encontraba en el 7º grado, creo yo, empezando la secundaria. Y eso no podía ser posible. No podíamos ir a una iglesia en donde el rector tuviera... Toda su familia. Así es, toda mi familia. Mis padres eran los que decidían porque yo era todavía una niña. Quiero decir que ellos eran pro vida. Así es. En sus convicciones. Así es, así lo era. ¿Sucedió lo mismo con el resto de la congregación o eran solamente ustedes? Bueno, ¿sabe qué? No lo sé realmente. No lo sé realmente. Esta es una buena pregunta, bastante interesante, ¿sabe? ¿Qué puede decir tú? Al investigar su historia, tuvimos que retroceder hasta sus padres para hacerle unas cuantas preguntas. Y supe por su madre que ellos estaban en comunión después del servicio. Y mi suegro tuvo una vez una discusión con alguien y dijo algo que era muy pro vida. Y la respuesta fue algo así como, oh, tú eres de esa clase. Entonces, yo no creo que había mucho apoyo para el punto de vista pro vida en su parroquia. En ese sentido, su familia era única. Quiero decir, que Dios os bendiga. Así es, definitivamente. Muy bien. Bueno, mis padres siempre han sido muy especiales y esa es una de las cosas por las que yo los amo mucho, pero como he dicho, simplemente no podíamos quedarnos en esa iglesia debido a lo que había hecho el rector y también debido a que toda la parroquia pensaba lo mismo que el rector. Entonces, la forma en que yo recuerdo, lo cual es, yo estaba en el 7º grado, así que no creo que sea muy exacta la forma en que lo recuerdo, es que nunca regresamos. Al siguiente domingo ya estábamos en una iglesia católica y hemos estado ahí desde ese entonces. Porque nosotros éramos cristianos y eso era lo importante. Íbamos a la iglesia todos los domingos. Cuando estábamos de vacaciones íbamos a la iglesia. Cada domingo teníamos que ir a algún sitio a la iglesia. Entonces era así, ¿no era que eso era la opción más conveniente para usted o...? Bueno, ellos eran los únicos providas confiables. Muy bien, muy bien. Ellos estaban a favor de la vida. Efectivamente, todo el mundo sabía que la Iglesia Católica era provida. Por lo tanto, ahí estábamos nosotros y Entonces, ¿qué edad tenía usted cuando su familia entró a la iglesia católica? creo que yo estaba en el 8º grado, entonces tenía 13 o Muy bien. 14 años. Entonces, ¿tuvo usted que pasar por alguna prueba cuando entraron o...? Me hubiese gustado, realmente me hubiese gustado. Mis padres llamaron a la parroquia episcopal local, a la parroquia católica y le dijeron que ellos querían entrar a la iglesia y ellos dijeron, oh, no recuerdo muy bien lo que hicieron, pero de pronto me vi en la clase de catecumenado. Entonces hubo en Seattle la protesta que todos conocemos. Oh, por supuesto, eran tiempos muy difíciles. Y fue en Seattle. Y la iglesia en Seattle en 1970 estaba pasando por un tiempo difícil. Entonces lo que sucedió finalmente fue que alguien recomendó a mis padres que asistiésemos a una clase sobre los documentos del Concilio Vaticano II, que era enseñada por uno de los sacerdotes jesuitas de la Universidad de Seattle. Y La cual es una universidad jesuita. una universidad jesuita. Entonces fuimos a esta clase y no recuerdo una palabra de lo que se dijo. No me acuerdo nada de esta clase excepto que fuimos. Entonces después fuimos recibidos en la iglesia y asistimos a misa e hice mi primera comunión y no recuerdo más, lo cual es muy lamentable, pues me gustaría recordar realmente, pero no recuerdo. Otra cosa que hay que recordar es que Catherine es la mayor de todos sus hermanos y tú estabas ¿dijiste en 7º grado? 7º grado, así es. Entonces todos sus hermanos eran menores que ella, todos eran menores en ese tiempo. Entonces si ella no recuerda esto, ellos tampoco deben recordar todo lo que estaba sucediendo porque eran muy pequeños para la catequesis. ¿En qué año dijo usted que fue? Creo que fue en 1970. Muy bien, eso fue
realmente un tiempo difícil y no fue difícil por lo que se enseñó en el Concilio Vaticano II. No, no, no. Bueno, fue difícil porque muchas personas lo aceptaron o perdieron el control. Creo yo, no estaban seguras dónde ir o ponían objeciones al Vaticano II y dejaron de asistir. Entonces eran tiempos difíciles, bastante difíciles. Efectivamente. Eran difíciles. En los años 70. De cualquier manera, pero hagamos una pausa por un segundo, ¿les parece bien? Exactamente. Sí. Pero por fin entró usted a la iglesia. Exactamente. ¿Qué me puede decir usted, Corey? Yo crecí en una pequeña ciudad llamada Bremerton, en Washington, el cual queda frente al Puget Sound en Seattle. Yo crecí en una familia bautista que iba a una iglesia de una pequeña comunidad que era miembro de la Convención Bautista Americana. Y Disculpe que lo interrumpa, pero la Convención Americana es un pan amplio. sí, pero lo que era importante para mí acerca de la Convención Bautista era que esta iglesia no era una iglesia bautista rígida, era una iglesia bautista un poco menos rígida. Eso pienso que fue maravilloso cuando estuvimos en esta iglesia bautista. No había ningún sentido de anticatolicismo. Las personas de la iglesia a la cual iba yo estaban más interesados en ser bautistas y en nada más. En nada que tuviera que ver con el tema antibautista. Había una corriente constante de evangelización. En el tercer año que estuve ahí hubo un programa de evangelización al vecino, pero no había un sentido real de que todos los católicos eran malos o cosa parecida. Y de hecho, en el oeste, la denominación más probable para hacer ese tipo de cosas era el mormonismo. La mayoría de mis amigos, si no eran protestantes, eran mormones. Entonces, Eso tiene sentido. Había una proximidad hacia los mormones. así es, la iglesia mormona era bastante grande en toda esa zona. Entonces, como resultado de eso, yo no percibía nada en el sentido de que el catolicismo era algo malo cuando estaba creciendo, lo cual era algo bueno. La otra cosa importante era que mis padres eran buenos bautistas, muy sólidos en su fe. A la iglesia todos los domingos, pero no íbamos cuando estábamos de vacaciones. Se tomaban sus vacaciones. Así es, pero cada domingo mi madre era, por muchos años, la superintendente de la escuela dominical. Entonces, quiero decir que mi hermano, mi hermana y yo estábamos en la escuela dominical y estábamos supuestos a hacer, esencialmente tuvimos una buena catequesis en la Biblia. Por lo tanto, aprendimos la historia de la salvación por medio de la Biblia, gracias a la escuela dominical. ¿Sabe? No tengo ninguna idea de lo que predicaba el pastor desde el púlpito. Entonces, todo lo que yo sabía provenía de la escuela dominical. Pero yo estoy muy agradecido por eso, por esa educación tan sólida que recibí. Mis padres están muertos, pero antes que murieran, yo fui capaz de reconocer cuán importante fue eso en mi vida y les escribí una carta diciéndoles muchas gracias. Fue muy importante todo lo que me dieron a mí. Entonces, yo... Ellos sembraron las semillas, ¿verdad? Correcto, pero, ¿sabe? Yo simplemente pienso de mí mismo como una persona en las bancas. Por lo tanto, yo no era un erudito de la Biblia, pero tenía amigos que iban en esa dirección, pero yo no tenía ningún interés. Yo fui a estudiar a la Universidad de Washington para obtener un título en Ciencias de Computación, y yo sobreviví a la universidad sin perder mi fe, particularmente porque estuve hospedado en un cuarto de una casa conocida como la Casa para Hombres de la Unión de Universitarios Cristianos. Por lo tanto, todos mis compañeros de esa casa eran cristianos. En la casa que quedaba frente a nosotros, todas las mujeres eran cristianas. Entonces, allí había un ambiente que era mucho mejor dentro de la casa. Sí, eso es lo que buscan todos los padres de familia cuando sus hijos tienen que ir a estudiar a la universidad. Ellos quieren encontrar un buen ambiente cristiano confiable. Entonces, yo continué practicando mi fe. Estuve yendo a varios tipos de denominaciones protestantes y parecía que todas ellas eran lo mismo y no me molestaba en ir a las iglesias bautistas todo el tiempo. Pero, en definitiva, no había nada específico. Y luego hubo este evento en donde me reuní con otros hombres jóvenes para el estudio de la Biblia en uno de los salones de conferencias de la universidad. Y yo había estado tomando un curso de Biblia y literatura en la universidad. Por supuesto que me enseñaron esto desde la perspectiva secular.
y mencionaban temas sobre el desarrollo del Pentateuco. Y comencé a pensar, muy bien, todo esto está escrito más allá de toda esta exégesis. ¿Cómo han sido escritos todos estos documentos y así por el estilo? Y parecía creíble todo lo que me enseñaban en la clase. Entonces, llegué a un punto en los estudios de Biblia en donde me preguntaba, ¿es la Biblia la palabra inspirada de Dios o no? Y yo, después de haber tomado este curso, yo no tenía ese mismo enfoque que tenían mis compañeros de clase de los estudios de Biblia. Y ya no seguí yendo a estos estudios de Biblia porque no era lo que yo esperaba y no asimilaba todo lo que me enseñaban. También quiero decir que en ese tiempo yo no tenía un buen entendimiento de las fuentes de la Biblia. No estaba seguro si era la palabra de Dios. Yo creo que ese fue el comienzo a cierta tendencia a no preocuparme demasiado por las cosas, literalmente hablando. Es el curso que tomó usted, solamente para que nuestra audiencia pueda identificar si usted simplemente miraba la Biblia como otra pieza más de literatura que se encuentra en cualquier tienda, como cualquier otra obra, Sí. sin ver la conexión de cualquier aspecto de la revelación divina o de una guía. Usted la veía simplemente como vería cualquier otro libro de literatura, sin considerarla como la Biblia misma. Correcto. Lo cual quiere decir que usted no estaba preparado para tratar ese estudio a fondo. Así es. Entonces, mirando en retrospectiva, esto era como cuando se nos rompe un hueso dentro de nuestro cuerpo y para hacer una curación efectiva, algunas veces el médico tiene que romper nuevamente el hueso para que pueda sanar adecuadamente. Entonces, para mí era como una especie de ruptura con mi pasado tradicional, lo cual me dejó sin nada para proseguir mi camino. Me dejó sin nada específicamente. Pero me gradué y conseguí un trabajo en la parte oriental de Washington, la cual queda cruzando las montañas, y la cual es una parte bastante diferente, con un clima diferente a la parte occidental de Washington. Era como estar en un mundo diferente, ¿verdad? Efectivamente, y luego, pero antes que sucediera eso, en mi último año en la universidad, yo estaba planeando con algunos amigos mudarnos a otra casa cristiana, pues todos los que estábamos en esa casa éramos cristianos, y uno de mis compañeros de cuarto se apareció un día con Catherine. Ellos tocaron a la puerta porque mi amigo no tenía llave, con mucha fuerza, eso es cierto, y yo me encontraba en ese momento en mi dormitorio. Así es Yo como toqué nos la puerta con conocimos. mucha fuerza. Entonces, conocí a Catherine, que en ese tiempo yo sabía que ella era católica, lo cual no me importó mucho porque simplemente me la presentaron y yo pensaba que era la enamorada de mi compañero de cuarto, entonces yo no tenía nada que hacer ahí. Y entonces me gradué y me fui para comenzar en mi primer trabajo al otro lado del estado. Y por una razón u otra que no recuerdo específicamente, hay personas que no recuerdan estas cosas. Nos encontramos nuevamente y fue esencialmente un romance bastante corto y muy intenso a larga distancia, porque ella todavía seguía viviendo en Seattle y yo me encontraba viviendo en la otra parte oriental de Washington y tenía que manejar entre estos dos lugares. Pero en ese momento yo empecé a sentir desesperación por el hecho de que ella era católica y yo era bautista, porque yo me preguntaba, ¿voy a casarme con ella? Usted me entiende, si me casaba con ella iba a sentir una serie de presiones. Esa no es una buena idea. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y al final ninguno de los dos podíamos ver claramente por qué no podíamos casarnos y por qué no podíamos pasar nuestras vidas juntos el uno con el otro. Entonces dejamos de lado todas las objeciones y dijimos, vamos a casarnos de cualquier manera. Por lo tanto, ¿Tenía usted las mismas precauciones cuando usted estaba... Yo no sé, estas cosas nunca me preocuparon realmente. Yo no... Yo sé que esto le preocupaba a Cory, pero yo siempre le aseguraba que todo iba a salir bien. Yo no estaba muy preocupada por eso. Yo debía haber estado, en retrospectiva, debía haber estado preocupada por eso, porque lo que sucedió fue que nos casamos y un mes después yo dejé de ir a misa. Esa fue la respuesta fácil. originalmente yo había pensado en ir a misa e ir también a la iglesia a la cual yo asistía, pero cuando la situación... Parecía una buena idea. ¿Y por qué no pensaron en la otra dirección? Bueno, yo no fui a ningún... Primero yo fui a un curso antes de casarme,
sobre los sacramentos. Tenían que estar de acuerdo, ¿verdad? ¿No tenían que estar de acuerdo para Yo no recuerdo. criar a sus hijos católicos? Ahora eso parte de... Yo era no un recuerdo si dijeron acuerdo. eso, pero fuimos a unas clases de preparación para el matrimonio. Yo no recuerdo si dijeron eso, pero fuimos a unas clases de preparación para el Lo matrimonio. hicimos, pero eran unas clases de preparación para el matrimonio de tipo ecuménico en el centro Newman. No, perdón, fue en el centro de Interfe en la Universidad de Washington. Pero yo no recuerdo haber firmado ningún documento, no firmamos nada parecido a eso. Yo tampoco recuerdo eso. Entonces, Entonces, entonces yo estudié este curso sobre los sacramentos y pensé, esto parece algo bastante interesante. Era interesante ser enseñado por alguien que era, yo creo que era un sacerdote, pero él enseñaba en una universidad en Spokane y venía una vez a la semana a enseñar esta clase. Y era bastante interesante, pero yo no sentía ninguna presión para convertirme al catolicismo. Yo tampoco presionaba a Catherine para que abandonara su fe. Por lo tanto, él no necesitó que lo presionaran para encontrar la verdad. bueno, lo interesante fue que vivimos en una ciudad llamada Richland, en Washington, que queda en la parte suroriental del estado de Washington. Y Richland durante la Segunda Guerra Mundial era una ciudad cerrada porque la gente que trabajaba en el proyecto Manhattan vivía ahí. Esta era administrada por el gobierno. Muy bien. Y el gobierno, Cuando usted dice una ciudad cerrada, entonces no se podía Sí. caminar libremente cuando uno estaba ahí. Era una ciudad de trabajo de un proyecto. Entonces tampoco se podía salir, ¿verdad? Quiero decir que... era para científicos, construían reactores nucleares ahí y también producían plutonio para las bombas nucleares esencialmente. Pero el gobierno proveía 3 formas de adoración, 3 lugares para adoración, una sinagoga, una iglesia católica y una iglesia protestante. Entonces, todos los protestantes venían a esta única iglesia, la cual resultó recibiendo hasta 11 diferentes denominaciones. Y después de la guerra, la ciudad abrió sus puertas y esta iglesia protestante siguió funcionando y se llamaba a sí misma Central Unida Protestante, y esa era la iglesia a la cual iba yo cuando nos casamos. Central Unida Protestante. Así Un es. título interesante. Así es. Nosotros íbamos a esa iglesia y en realidad esta no nos atraía a nosotros. Eran demasiadas denominaciones juntas. Si uno pone 11 denominaciones en un solo edificio, entonces esto le resta un poco de... Las denominaciones menos comunes. Eran demasiadas denominaciones. Entonces comenzamos a buscar en otros lugares por algo más y ¿Había una sinagoga judía? sí, había una. Nunca exploramos cómo era realmente. Nosotros tratamos el episcopalismo y eso era bastante interesante porque yo disfrutaba más de la liturgia y usábamos el libro común de oraciones para nuestra ceremonia del matrimonio, para la ceremonia de casados y simplemente me encantaban las palabras en ese libro común de oraciones. Regresamos al tema de la estética, ¿sabe usted? Entiendo muy bien. Por supuesto que Catherine regresaba a un ambiente más litúrgico, lejos del protestantismo que habíamos estado practicando. Así es, y según puedo recordar, el rector no había sido influenciado por el modernismo o el relativismo. Por lo tanto, parecía realmente como un buen compromiso para nosotros. Y pienso que nos sentíamos bastante felices acerca de ese compromiso. Nosotros nos sentíamos cómodos donde estábamos en ese tiempo, así que Especialmente con todas las experimentaciones que estaban sucediendo en la Iglesia Católica, en ese... así es. a un nivel católico local, allá en el centro del norte y el oeste de este país, después del Concilio Vaticano II. Quizás usted puede recordar todo esto porque experimentó cuando era una jovencita. Por supuesto, lo recuerdo. Sí. De hecho, había también una experimentación que estaba sucediendo en la iglesia episcopal en aquel tiempo debido a que surgieron ciertos problemas con el rito. Pero lo interesante de esta parroquia en particular es que ellos ofrecían el servicio en ambos ritos en diferentes horarios los días domingos. Entonces, nosotros siempre íbamos al servicio del antiguo rito porque nos encantaba más el lenguaje que empleaban. Así que pensábamos que eso iba a funcionar muy bien. Pero en ese tiempo comenzamos a lo que a mí me gusta llamar nuestra década de las mudanzas. Nos mudamos 10 veces en 10 años. Entonces, ¿Porque usted trabajaba como programador de computadoras? sí, y no eran
grandes mudanzas. Nos mudábamos a una zona y luego nos mudábamos a una serie de casas alrededor de la zona. Luego nos íbamos a otra zona y nos mudábamos alrededor de la zona y así por el estilo. El problema de mudarse tantas veces fue que era un poco difícil establecerse y encontrar una buena iglesia. En primer lugar, nos mudamos al norte de Nueva York, el cual era un lugar maravilloso, y ahí fuimos a una iglesia episcopal por un tiempo. Así es, lo hicimos. Una iglesia del alto episcopalismo. Luego fuimos a la catedral. Claro. Era del alto episcopalismo. En realidad la catedral era no tan alta como algunas de las parroquias episcopales en Siracusa, pero era agradable, era cómoda. La música era buena, la liturgia era buena y la prédica también era buena, según puedo recordar. Pero no había ese calor que uno busca, no nos hacía sentir como en casa. Entonces, no funcionó en la medida que nosotros esperábamos que funcionara. Entonces, ayúdame, ¿dejamos de ir simplemente? Así es. Y nos mudamos nuevamente. Nos mudamos a 5 kilómetros de la ciudad. Nos mudamos a un lugar pequeño y fuimos a una parroquia. Y lo bueno de ir a una iglesia de un pequeño lugar rural es que uno simplemente puede entrar, por ejemplo, a una iglesia episcopal y sentarse en las bancas. Eso no sucede en las iglesias católicas porque siempre hay extraños en una iglesia católica. Pero en las iglesias episcopales no funciona de esa manera, pues uno se interesa realmente en... Pero no era así. Por lo tanto... No queríamos dedicar tanto tiempo en eso. Entonces, cuando decidimos mudarnos por segunda vez en esa zona, dejamos de ir a la iglesia del todo. Y sabe, esa parte de Nueva York es tan bella. En un día domingo por la mañana es realmente maravilloso meterse en el carro y simplemente manejar. ¿Fue el hecho de que ustedes ya no iban a la iglesia los días domingos una parte de su decisión o simplemente ustedes dos disfrutaban la belleza y se daban permiso entre ustedes para ya no ir más en una manera sólida? Yo creo que era simplemente una forma de alejarnos. Nos decíamos a nosotros mismos, vamos a ir o no vamos a ir o quizás vamos a ir a la iglesia los domingos. Yo no iba a la iglesia los domingos y llegó un momento en que finalmente dejamos de ir juntos. Porque realmente, al menos por su pasado bautista, la iglesia episcopal no es una iglesia, por decirlo así, en donde se experimenta lo que se experimenta en la iglesia católica. Por ejemplo, no había el requerimiento de que uno tenía que ir a misa los domingos bajo pena de pecado mortal. Pero como he dicho, nosotros íbamos a la iglesia todos los domingos cuando yo estaba creciendo y entonces era un cambio y yo me sentía algo extraña. Yo no sé si otros se sentían igual, pero... Bueno, ¿por qué no hacemos una pausa en este momento? Vamos a regresar en unos instantes para comenzar nuevamente en la parte en que ustedes no iban a la iglesia del todo. Del todo. Muy bien, regresaremos en un momento. Bienvenidos nuevamente al regreso a casa. Estamos disfrutando nuestra conversación sobre computación. Cory se graduó en computación a mediados de los años 70 o a finales de los años 70. Ese era un tiempo especial en las computadoras y ahora las cosas han cambiado bastante desde entonces. Es sorprendente. Los chips son ahora de este tamaño y antes eran del tamaño de un edificio. Es sorprendente. Muy bien, nos quedamos en su historia de... y ellos son Cory y Catherine Hoover. Ellos están casados y se encuentran en una etapa en la cual la razón por la cual esto es importante es porque es algo que le sucede a las parejas todo el tiempo. Por eso se pensaba que los matrimonios mixtos eran una mala idea, porque cuando uno decide comprometerse, muchas veces el compromiso es... dejado de lado. Así es. Así es lo más fácil de hacer en la mayoría de los casos. No era realmente. En la mayoría de los casos no había una persistencia. Así es. Entonces, es lo que sucedía. Por lo tanto, yo creo que tenemos que... Entonces, nos mudamos 2 veces. Nos mudamos desde las afueras de Nueva York hacia Maryland, cerca de los suburbios de Washington, D.C. Y yo empecé a llevar a cabo un trabajo voluntario y luego conseguí un trabajo en la Cámara de Comercio local y Cory estaba trabajando para... no recuerdo bien. MSI en ese tiempo. Tienes razón, MSI. Esa compañía ya no existe más. Quiero hacerles una pregunta al respecto. Entonces ustedes se mudaron a Maryland, no iban a la iglesia. ¿Había algún aspecto religioso en sus vidas? No. ¿Oración? No.
Nada. Entonces no es solamente que dejaron de ir, sino que también dejaron de hablar con Dios. Correcto. Hablarle a Dios no ha sido nunca mi punto fuerte, tengo que admitirlo. Pero no dejé de creer en Dios. Lo mismo sucedió conmigo. Ese es el punto. Yo dejé de querer ser verdadera. Muy interesante. No quería ser verdadera porque ellos dicen, si uno fuera la única persona en la tierra, Cristo vendría igualmente para morir por uno. Yo decía, muy bien, entonces eso significaría que yo tendría que matarlo. Yo no quiero ser parte de eso. Entonces yo no quería ser verdadera y entonces Muy bien. Entonces no había ninguna oración, ni siquiera había algún aprecio por lo que Él hizo en la cruz y todo eso. No era realmente... Quiero decir que debe haber algo en usted que no se notaba. había algo en el fondo, pero era algo sobre lo cual yo no quería pensar debido a este tema sobre el cual yo no quería ser responsable, pero luego Usted también tenía eso en el fondo. Sí, pero eso no era tan difícil para mí, porque mi crianza en la iglesia bautista me dio realmente una base moral, pero nada más. Por lo tanto, yo sabía lo que era bueno, yo sabía lo que era malo, sabía lo que no debía hacer, pero nunca sentí la necesidad de tener una vida de oración. Entonces, no había ninguna diferencia si iba o no a la iglesia. Yo nunca fui un hombre de oración profunda. Entonces podemos decir que ambos tenían el mismo antecedente, lo cual no es nada fuera de lo común. No es nada que no le pueda suceder a una persona promedio que vaya a la iglesia, a la escuela dominical y así por el estilo. Pero entonces nunca desarrollaron una enemistad con Dios, no, nunca, ¿no? nunca, nunca. Háblenos un poco sobre eso. Muy bien. Yo leía una buena cantidad de libros, pero quiero insistir que no era buena para la oración. Entonces, ¿ustedes llegaron a Maryland? Llegamos a Maryland y pasamos unos buenos años en Maryland. Conocimos a excelentes personas, pero comenzamos a sentirnos solos. Dios estaba todavía ahí y Él estaba llamando y me hacía sentir como que había un gran agujero en mi vida y me decía a mí misma, Dios es el único que puede llenarlo. Así que, entonces muy bien, tomé la decisión de ir a misa y así lo hice y me pareció bien. Así que fue nuevamente, por supuesto que por un tiempo. ¿Sabía usted que ella se escabullía para ir a misa? Yo me escabullía Por exactamente. supuesto que sí. Iba yo contigo en ese tiempo. No, tú no ibas. Muy bien. Pero quiero decir que todavía tengo en mi espalda las huellas dactilares de Cory que me empujaba para que regresara a la iglesia. ¿En serio? Sí, en serio, sí. Era muy importante para Cory que yo hiciera esto. Si es que quería, si es que necesitaba hacerlo. Y eso nos hace regresar a la crianza que yo recibí. Yo sabía que no era nuestra iglesia, pero sabía que como esposo iba a ser responsable por mi esposa. Y creo que en ese tiempo yo tenía la sensación de que algún domingo iba a regresar finalmente a la iglesia. Algún domingo iba a suceder eso. Y mientras tanto, Catherine estaba pensando en regresar al catolicismo, si eso era a lo que estaba supuesta a hacer, y yo tenía que ayudarla en esa decisión, porque yo iba a tener que responder por ella algún día. Entonces, yo pienso que tenía esa sensación de que yo iba a dejar esta situación de no practicar, y si Catherine iba a proseguir con esto, entonces yo iba a ayudarla en su camino. Quiero mencionar esto sobre la experiencia de ustedes, que hay una cantidad de personas allá afuera que piensan que la religión y las mujeres piensan lo mismo de todas maneras. Yo creo que ¿Hubo no. algo de eso en sus vidas? Yo nunca tuve esa sensación. Muy bien, muy bien. Usted estaba reconociendo simplemente que era algo bueno para usted como esposo, o sea, apoyarla en lo que estaba sintiendo, lo cual era importante para ella. Bueno, yo creo que mi padre era muy devoto. Entonces aprendí de él que la religión no era definitivamente cosa de mujeres. Muy bien, muy bien. Entonces usted iba. Sí, yo iba de vez en cuando y luego en el año 1988 tuvimos una cita extraordinaria. Cory se encontraba desarrollando unos trabajos y parecía como que teníamos un trabajo esperando por nosotros nuevamente en el estado de Nueva York, si es que queríamos tomarlo. Entonces aprovechamos el verano y manejamos hacia la costa oeste del país y pasamos 2 semanas en la costa oeste y después manejamos de regreso a casa y simplemente nos tomamos un tiempo, pasamos un tiempo maravilloso, íbamos a misa cada domingo. Era muy importante para mí y ese fue el tiempo en que empezó a ser importante para mí.
de que fuéramos a misa cada domingo porque nos encontrábamos viajando y Cory no iba a dejar que yo fuera a un lugar extraño, así que Cory también fue conmigo. Habíamos comenzado a adoptar una costumbre de que cuando viajábamos fuera de la ciudad un día domingo, llegábamos con anticipación a donde íbamos el día sábado por la noche y Catherine, desde la habitación del hotel, se ponía a buscar en el directorio telefónico las iglesias católicas para saber dónde iba a ir ella al siguiente día. Yo le decía, no tienes que hacer eso realmente. Oh, Dios mío. Pero lo hacía, realmente era muy importante para mí. Entonces ese fue en el verano de 1988 y ese fue el tiempo en que esto comenzó a volverse importante. Entonces regresamos a Siracusa, nos mudamos. En el proceso nos mudamos de Maryland al norte de Nueva York. Por lo tanto regresamos a Siracusa y yo pensaba, ¿qué hacemos? Y me decía a mí misma, tengo que hacer eso, realmente tengo que hacer esto, realmente. Y buscaba para saber cuándo iban a haber confesiones en la catedral católica del centro de la ciudad. Entonces, simplemente lo hice. Nosotros íbamos. En realidad habíamos incluido en nuestro plan de excursión una visita a la biblioteca en el centro de la ciudad en Siracusa y la catedral quedaba frente a la biblioteca. Entonces dejé a Cory en la biblioteca, le dije, nos vemos en un rato y creo que no te dije a dónde iba o lo que iba a hacer. No recuerdo. Entonces lo hice y fui. El sacerdote era muy amable. Él era muy agradable y le gustaba ayudar. Debo mencionar que debido a que teníamos una pobre catequesis, nadie me había dicho cómo tenía que hacer para ir a confesarme, qué había que hacer, qué había que decir, pero lo aprendí viendo películas. Aprendí a ser católica viendo películas. Y todas eran películas. Entonces lo hice. Como he dicho, el sacerdote era muy amable y muy agradable. Y entonces fui a la misa del sábado por la noche y eso fue todo. Y creo que no he dejado de ir a la misa desde entonces. ¿Usted estaba en casa? Estaba en casa y me sentía tan bien. Todavía faltaba un largo camino por recorrer dentro de mi regreso, pero estaba en la senda correcta. Estaba en casa. Una cosa que creo que es importante mencionar es que usted estaba en casa, pero también estaba recibiendo las bendiciones de las gracias de los sacramentos. Por supuesto. Usted tenía eso como una ayuda de Dios por medio del Espíritu Santo para ayudarla a que viniera a casa, para que llevara a cabo este regreso, Exactamente. para ayudarla. Exactamente. Pero usted se encontraba en la biblioteca leyendo revistas. Así es, y nos seguimos mudando por espacio de 5 años o algo así. Y lo único que recuerdo en este periodo es que muy cerca del final de esas mudanzas, yo traté en una parroquia episcopal que quedaba en un pequeño pueblo rural en las afueras de Siracusa. Era un pueblo bastante peculiar y la gente me miraba como extraño y se preguntaban, ¿quién será esta persona que no hemos visto nunca? Y yo simplemente nunca más regresé. Catherine iba a una iglesia católica, entonces ella no podía ayudarme en la situación en la que andaba yo y me puse a pensar que tenía que hacer algo. Entonces fui a esta iglesia episcopal una sola vez y eso fue todo. Así que dejé de tratar la iglesia episcopal en ese momento. Pero usted continuaba yendo. Así es. Pero usted no iba. Entonces, lo que sucedió después fue que hicimos la última mudanza y terminamos en Arlington, Virginia, y comencé a trabajar para American Online. En ese tiempo, trabajaba para esta gran compañía. En ese tiempo. Y nos establecimos ahí, compramos una casa, y en ese momento le prometí a Catherine que no nos íbamos a mudar por 10 años o más. Y decidimos ir a la catedral de Arlington. Ahora bien, Arlington es una gran diócesis. Tiene unos sacerdotes excelentes. Son unos sacerdotes muy sólidos. Ellos estaban muy bien informados. La mayoría de ellos eran grandes predicadores y predicaban la verdad de una forma maravillosa. Este era el mejor lugar posible, pensaba yo, para convertirme al catolicismo. Y lo que sucedió fue que, como Catherine iba todo el tiempo, yo tomé lo que yo llamaba mi periodo de asociado en catolicismo.
Como especialista en computación, en ese tiempo yo me suscribí a una publicación profesional y esta publicación profesional tenía membresías profesionales y membresías de asociado y ahí los miembros asociados no tenían derecho al voto. Entonces yo me sentía como un católico asociado porque yo me encontraba en las bancas. Yo había tomado la costumbre de ir todos los domingos desde Adviento hasta Navidad y desde la Cuaresma hasta Pascua de Resurrección, o desde el miércoles de ceniza hasta Pascua de Resurrección. Y luego, el resto del año, Usted era un gran católico CIP. Así es. No era solamente un católico CIP, sino también un católico CIP de Adviento y Cuaresma. Bueno, es lo que hacen una buena cantidad de personas. bueno, quiero decir que esencialmente estuve así con ella por espacio de 10 años. Así es. ¿10 años como asociado? Así es. Fue un largo tiempo. ¡Wow! ¡Caramba! Entonces, en ese tiempo comencé a asimilar el catolicismo poco a poco. Y puedo recordar un par de cosas diferentes. Yo recuerdo que cuando decía el credo, recuerdo que asentía todo lo que decía el credo, excepto la parte de una santa, católica y apostólica. En todo lo demás decía, sí, esto es absolutamente verdadero, yo creo estas cosas. Y recuerdo que algunas veces inclusive me detenía para hablar en alta voz cuando llegábamos al punto de una santa católica y apostólica. Y luego comenzaba nuevamente después de eso, era un sentido de integridad. Entonces, yo creía firmemente en todo lo que enseñaba la Iglesia Católica y creía que la Iglesia Católica era la verdadera Iglesia. La otra cosa importante que recuerdo de ese tiempo es la presencia real. ¿Qué es lo que sucedía realmente cada domingo en el altar? Y por supuesto, yo sabía lo que sucedía. Y debido a que los sacerdotes en esa diócesis son muy buenos y muchas veces lo que uno obtiene desde el púlpito es una catequesis, entonces yo me preguntaba, ¿cómo es Cristo en la Eucaristía? Y yo sabía que la respuesta era completamente humano, completamente divino, en cuerpo y alma. Pero sabe, no podía quitarme eso de la cabeza, tratando de imaginarme cómo es que podía ser eso realmente. Igualmente, para ese tiempo una de las primeras cosas que aprendí a hacer cuando iba a la iglesia católica con Catherine fue arrodillarme antes de sentarme en las bancas. Me gustaba el uso de los reclinatorios, me arrodillaba en los momentos indicados. Y a Catherine le extrañaba todo esto y me decía, ¿por qué te arrodillas cuando yo me arrodillo ante el tabernáculo? ¿Por qué te arrodillas si tú no crees en la presencia real? Y creo que yo me estaba preparando y pensaba, si esto es realmente verdadero, entonces yo debo arrodillarme. Y si no es, bueno, es una reverencia que hay que hacer. Este es un tiempo de ser reverente y lo voy a hacer pues me parece algo agradable. Es bueno ser reverente. Entonces, yo disfrutaba esto. Pero lo difícil era qué hacer acerca de estas cosas. Entonces, trabajar para American Online en aquel tiempo era algo emocionante. Yo no trabajaba tanto como un adicto al trabajo, pero habían noches que... De hecho, yo me encontraba trabajando en American Online un día de mi aniversario. Estaba trabajando en una instalación. Pero quiero decir que era un tiempo muy emocionante. Y poco a poco llegué a entender de que necesitaba hacer algo con respecto a eso. ¿Era la Iglesia Católica una iglesia verdadera y debía unirme a ella o no lo era? En cuyo caso tenía que hacer algo. Pero no disponía de mucho tiempo para esto. Y entonces, debido a que American Online es un gran lugar para trabajar, pude jubilarme. Dejé de trabajar completamente y qué bendición tan increíble. Pero entonces ya disponía de tiempo en mi vida y me di cuenta que no podía quedarme como estaba. Entonces, cuando yo iba a la catedral, veía un sacerdote que usaba sotana y yo pensé que era la persona adecuada para conversar. Entonces comencé a buscarlo y resultó que él estaba fuera y no regresaba hasta dentro de 6 meses y era el tiempo en que yo estaba listo para hacer preguntas. Me gustaban sus homilías, pero él ahora estaba de viaje. Pero me las arreglé para encontrarlo y lo llamé por teléfono. Y por ese tiempo, Catherine estaba en el coro de la catedral que iba a viajar a Roma en un viaje de coros de catedral. En una peregrinación. En una peregrinación, así es.
Entonces ella iba a ir a Roma y yo no iba a ir, pero pensé, aquí está mi oportunidad. Voy a llamar al sacerdote mientras ella está de viaje y voy a comenzar todo esto antes de que ella se dé cuenta de lo que sucede. Y finalmente logré ponerme en contacto con el sacerdote y él me respondió. Y quizás puedan pensar que esta no era la forma adecuada de actuar, pero esto es lo primero que aprendí sobre los sacerdotes. Pero en realidad, él no se puso en contacto conmigo hasta después que mi esposa regresó de Roma. Y ella recibió la llamada. ¿Qué es lo que dijo él? Bueno, yo contesté la llamada. El padre, bueno, yo no sabía que era un sacerdote, simplemente era la voz de un hombre que me dijo, ¿puedo hablar con Cory? Así que le pasé el teléfono a Cory e inmediatamente Cory me dijo, voy a contestar desde abajo. Lo cual era algo que nunca había hecho antes. Nunca lo había hecho antes. Contesté la llamada en privado, entonces estoy seguro que Catherine debe haber dicho, ¿qué es lo que está sucediendo? Por lo tanto, acordamos reunirnos y yo estaba bastante preocupado de que Catherine no se enterara, de que no supiera lo que estaba sucediendo. Yo simplemente estaba investigando y no quería crearles falsas esperanzas. Por lo tanto, yo estaba bastante preocupado en que no se enterara. Y por esa razón yo estaba tratando de mantener todo en secreto y no quería que se enterase de este secreto. Y finalmente salimos a caminar 2 días después y le dije, probablemente te estás preguntando de qué se trataba esa llamada que recibí. Le conté lo que yo estaba haciendo y le dije, dame un tiempo, no me hagas ninguna pregunta acerca de esto, simplemente déjame encontrar la solución. Entonces, yo fui por cerca de 6 semanas, quizás cerca de 6 meses. 6 meses. 6 meses de instrucción. Y sabía que debido a que estaba bautizado, no necesitaba ir a las clases de catecumenado. Y debido a que yo era un poco introvertido, no quise participar en la ceremonia de ingreso en Pascua de Resurrección, o sea, el ingreso en la Pascua. No quería estar delante de todos los feligreses. Así es. Entonces le pedí a este sacerdote que me diera la instrucción respectiva. Y en ese tiempo yo no tenía ninguna idea de cuán ocupado era el sacerdote de una parroquia y yo no tenía ninguna idea de lo que tenía que pedirle a este sacerdote que hiciera por mí, pero pronto me di cuenta de eso porque cada vez que iba a verlo él llegaba un poco tarde y recibía muchas llamadas telefónicas. Estar a cargo de una parroquia es realmente un trabajo muy laborioso. Por supuesto. Entonces, al final tuve la suerte de que se tomara el tiempo para ayudarme. Y conversábamos sobre una serie de cosas diferentes y llegamos al tema de la presencia real. Y lo que me di cuenta finalmente es que recibí la suficiente catequesis para conocer la enseñanza de la presencia real. Él era un buen sacerdote y me brindó una buena enseñanza y aprendí realmente todo lo que necesitaba saber. Pero no me iba a ayudar a tomar una decisión, así que tuve que reconocer que no iba a entender la Eucaristía en la forma que podía entender el funcionamiento interior de una pieza de software. Y simplemente eso no iba a suceder. Y simplemente iba a tener que aceptar la palabra de la iglesia de que esto es lo que sucede y que no tenía que preocuparme más. Y mirando en retrospectiva, era algo tonto pensar en otra cosa más. Es el misterio fundamental de la fe. 2000 años de misterio, y todo el que ha creído de esta forma ha tenido que hacerlo con cierta cantidad de fe. Entonces, ¿por qué tendría que ser yo especial en este caso? Bueno, tengo que decir, yo estaba pensando al escucharlo a usted, me puedo imaginar de cuando yo era protestante, veía que algunos protestantes escuchaban y decían, ¿para qué van a la iglesia ustedes? Se unen a una iglesia que no entienden. Y la verdad es, ¿cuántos protestantes creen en la sola escritura como el fundamento de la fe y toman la Biblia como la palabra de Dios y la aceptan? Y hay una gran cantidad de cosas ahí que uno no entiende y que jamás lo hará. Correcto. Hay una gran cantidad de versículos que aparentemente no coinciden entre ellos, entonces, ¿qué hacemos? Pero esa es la palabra de Dios y yo confío en ella y la voy a seguir. Bueno, ¿qué tenemos? Inclusive la Biblia, debido a la iglesia. Así es. Entonces, ahí está nuestro regreso. Quiero estar seguro que estamos cubriendo toda su historia. ¿En ese momento usted entró a la iglesia? Así es, entré a la iglesia y realmente entré el día 29 de agosto, que da la casualidad que es el día de mi cumpleaños, y es también el día de la decapitación de San Juan Bautista. Esto se conmemora ese día. Y yo pensé que era bastante apropiado para un bautista. Y siendo el día de mi cumpleaños era algo que nunca iba a olvidar. Entonces fue así como entré a la iglesia. Entonces, Sí. lo hicimos. Pero lo hicimos. Y sabe, con respecto a Catherine, ella es una persona muy agradecida, muy feliz.
Cuando usted vino a la iglesia, usted mencionó también que en gran parte de su crianza usted hasta cierto punto ya conocía la fe. La conoció por un buen tiempo y después de un largo recorrido usted misma llegó a un pleno entendimiento de la fe por cuenta propia. Por supuesto, fue un largo recorrido escuchando a EWTN por la radio. También encontré una serie de recursos muy útiles por la internet. También hablaba con la gente y también, como ha mencionado Cory, la diócesis de Arlington. Grandes predicadores. Grandes predicadores y uno aprende mucho. Quiero estar seguro de no olvidarme esto antes que terminemos el programa. ¿Cómo es que se vieron involucrados en este apostolado? Tenemos un par de minutos para que usted nos pueda hablar al respecto. Bueno, ¿Qué es lo que hacen ahí? Fue el mismo sacerdote que me ayudó a entrar a la iglesia, que llegó a conocerme muy bien, y nosotros, debido a esta situación con American Online y pudiéndome jubilar, teníamos una buena cantidad de dinero y no sabíamos qué hacer con él, así que donamos una buena parte del mismo a una fundación privada que habíamos creado. Y este sacerdote sabía que teníamos esto y también conocía a un hombre joven que quería ingresar a la orden norbertina y se encontraba a 6 meses de la edad límite que piden los norbertinos y él tenía una deuda de $40,000. Y para tomar el voto de pobreza uno tiene que estar libre de deudas. Además de distribuir sus fondos, uno tiene que estar libre de deudas. Entonces él necesitaba ayuda porque en 6 meses no iba a poder pagar esa deuda. Por lo tanto, nuestro párroco nos preguntó, ¿pueden ayudar ustedes a este hombre? Y nosotros le dijimos, muy bien, padre, nosotros podemos entregarle un cheque, pero no podemos salir y ver quién más necesita ayuda de este tipo. Y fue de esta manera que ese fue el génesis original de Fondos para las Vocaciones. Administramos nuestra fundación privada por 3 años, dimos varias ayudas, cerca de 20 o algo así, y al final, cuando todo el dinero estaba ya comprometido, empezamos con la caridad pública, el Mater Ecclesiae, Fondos para las Vocaciones, para continuar con esta tarea, así que todos los fieles católicos pueden ayudarnos con esta tarea. Entonces hemos dado un total de 71 subvenciones y... Muy bien, específicamente para ayudar a hombres y mujeres, para discernir el llamado y para ser confirmado por el obispo, para entrar a la vida religiosa, pero ellos tienen deudas. Correcto, y si tienen esas deudas no van a poder entrar a la vida religiosa, no van a poder comenzar con su formación. Entonces, por ejemplo, aunque hemos dado 71 subvenciones, hubo algunos que se dieron cuenta que no tenían vocación para la vida religiosa y solamente hay 50 de ellos en formación. Y si no fuera por esa ayuda, la mayoría de esas 50 personas no se encontrarían hoy día en la vida religiosa y orando por el resto de nosotros, sino que estarían allá afuera trabajando para pagar sus deudas. Y quizás algunos de ellos estarían atrapados por algún tipo de vicio. Todos los domingos oramos por las vocaciones para que algunas de las personas a las cuales ha llamado Dios a la vida religiosa y al sacerdocio que ellos deciden más tarde en la vida, dicen, quizás hubiese sabido antes lo que iba a pasar de contraer esta deuda, pero aquí la tengo. Correcto. Habiendo encontrado su fe cuando estaban en la universidad, pero al final de sus estudios universitarios descubren que tienen ahora este impedimento que lo mantiene fuera de la vida religiosa. Se llama Mater Ecclesiae, ¿verdad? Sí. Fondos para las vocaciones, y si alguien quiere saber más sobre ustedes, pueden ir a la página web fundoforvocations.org. ¿No es así? Correcto. Una sola palabra, fundoforvocation.org. Muy bien. Digamos que hay una persona allá afuera que nos está viendo y que está en la misma situación en que se encontraban ustedes dos. Porque no sé lo que debo decir, si eran romanos, bautistas o católicos, alejados de la iglesia, o pseudo católico asociado, o quizás pseudo episcopal. Un poco de todo. Para alguien que esté allá afuera y se está preguntando si la iglesia católica es donde Dios lo está llamando, ¿qué palabras de aliento les gustaría decirle a esta persona? Sabe, simplemente que dé ese paso. Yo he oído hablar de hombres que, de hecho, han pasado toda su vida con sus esposas yendo a la iglesia, pero al final se fueron a la tumba sin llegar a ser católicos. Simplemente tomen una decisión. Quiero decir que el pleno entendimiento viene después del hecho. Entonces, esto es realmente un paso de fe. Y si luce atractivo desde donde está usted, luce más atractivo la primera señal de su decisión. Es realmente una decisión ser católico. Es simplemente una cosa maravillosa. Yo siempre he escuchado que había una relación personal con Cristo cuando yo era protestante, pero no puedo imaginarme una relación personal más grande que cuando recibo la Sagrada Comunión cada domingo. Eso es simplemente una gran alegría para mí. Gracias.
Gracias a ustedes, Corey y Catherine. Gracias también. Gracias por contarnos sus historias y también pedimos oraciones para su... quiero asegurarme que lo voy a pronunciar correctamente. Es Mater Ecclesia. Así es, Mater Ecclesia, Fondo para las Vocaciones. fundforvocations.org y ustedes tienen nuestras oraciones con ustedes Gracias. porque esperamos realmente que las personas que están aquí conozcan a alguien o quizás ellas mismas que están pensando sobre su vocación y a lo mejor necesitan ayuda para conseguir una conexión financiera por medio de su fundación. Muy bien, gracias por acompañarnos en este episodio de Regreso a Casa. Dios os bendiga y nos veremos la próxima semana.